Bienvenidos, vamos todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos, vamos todos vamos a cantar. Vamos todos vamos a cantar. Vamos todos vamos a cantar. Bienvenidos, preciosos Reyes Santos, como dice la alabanza de entrada. Bienvenidos a todos los seres que tenemos que amar, preciosos hijos amados de los mosqueteros de Jehová. Bienvenidos, Casa de Bellavista. Bienvenidos, Casa de Formación Las Margaritas. Bienvenidos, Casa de Formación de Ciudad Federación. La gracia, la gloria, la bondad de Jehová nos une en un mismo espíritu en este tercer Shabbat del 10º mes bíblico. Preciosos Reyes amados, antes de iniciar, nos ponemos en manos de Jehová para dar apertura al Shabbat. Padre de la gloria, Jehová de los ejércitos, en el nombre de Yeshua HaMashiach, venimos a tu presencia en este nuevo día de gloria, en este nuevo día de victoria, en este nuevo día en que conmemoramos que Yeshua HaMashiach ha sido levantado de entre los muertos y que está sentado a la derecha del Padre Jehová y que habita allí y que vendrá con gloria en la parucía a establecer el reino milenial que luego colocará en las manos de Jehová para que Jehová ejerza el reinado definitivo. Padre eterno, te pedimos en este nuevo Shabbat que sea tu amor, que sea tu gracia, que sea tu Ruach HaKodesh, que sea tu santa palabra la que nos guíe en este encuentro de Shabbat contigo. Estamos anhelantes de que seas tú, Padre Santo, el que te recuestes en el diván con nosotros en este Shabbat que tanto anhelamos semanalmente para tener una plena comunión con tu sabiduría. Sé tú quien habla, Jehová, instrúyenos, manifiesta tu gracia y tu gloria con tus hijos que anhelan conocerte para ser idénticos a ti, para ser idénticos al novio, a Yeshua HaMashiach, con total celo, guardando tu palabra y guardando toda la santidad, siguiendo el testimonio de Yeshua, el amado esposo de la Eclesia. Padre de la gloria, en Jehová, Padre de la gloria, Jehová de los ejércitos, en Yeshua HaMashiach, declaramos que el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. ¡Feliz Shabbat Shalom! ¡Feliz Shabbat Shalom! Queda aperturado este Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Primera lectura tomada del libro del profeta Miqueas, capítulo 5, versos del 1 al 4a. Pero tú, Belén Éfrata, aunque eres la más pequeña entre todos los pueblos de Judá, tú me darás a aquel que debe gobernar a Israel. Su origen se pierde en el pasado, en épocas antiguas. Por eso, si Yahvé los abandona, es solo por un tiempo, hasta que aquella que deba dar a luz tenga su hijo. Entonces el resto de sus hermanos volverá a Israel. Él se mantendrá a pie firme y guiará su rebaño con la autoridad de Jehová, para gloria del nombre de su Dios. Vivirán seguros, pues su poder llegará hasta los confines de la tierra. Él mismo será su paz. Amén. Salmo 80, versos 2, 3, 15, 16, 18 y 19. Dios, restauranos, que brille tu rostro
la carta a los Hebreos, capítulo 10, versos del 5 al 10. Por eso, al entrar Cristo al mundo, dice: tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, sino que me formaste un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije: aquí estoy yo, oh Dios, como en un capítulo del libro está escrito de mí, para hacer tu voluntad. Comienza por decir: no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni te agradaron holocaustos o sacrificios por el pecado. Y sin embargo, esto es lo que pedía la ley. Entonces sigue: aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Con esto anula el primer orden de las cosas para establecer el segundo. Esta voluntad de Dios, ¿de qué habla? Es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús, hecha una sola vez. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versos del 39 al 45. Por entonces María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos y el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Amén. Ley espiritual. Para la ley espiritual tenemos que la porción del Evangelio de hoy no la contiene. Es un relato, es una crónica donde se nos muestra la interacción de Isabel con María cuando María llega a su casa. De tal manera que es una crónica, es un relato de hechos, de acontecimientos. ¿Sí? La ley espiritual no está entre los versos del 39 al 45. Está en el verso 35. Contestó el ángel. Lucas 1:35. Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Para el complemento tenemos en la primera lectura de Miqueas 5, del verso 1 al 4a, tenemos del verso 3 al 4a. Dice: Él se mantendrá a pie, firme, y guiará su rebaño con la autoridad de Jehová, para gloria del nombre de su Dios. Vivirán seguros, pues su poder llegará hasta los confines de la tierra. Él mismo será su paz. De la segunda lectura de Hebreos, capítulo 10, el verso para el complemento de la ley espiritual es el verso número 10. Esta voluntad de Dios de que habla es que seamos santificados
por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús, hecha una sola vez. Y en el complemento del Salmo 80 es el verso 19. Ya no nos apartaremos más de ti, nos harás revivir y tu nombre invocaremos. El título para esta semana es El Ruach HaKodesh dirige los pasos de los hijos de Jehová. El Ruach HaKodesh dirige los pasos de los hijos de Jehová. Vamos a hacer la ley y las citas del complemento sin las referencias bíblicas. Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Él se mantendrá a pie firme y guiará su rebaño con la autoridad de Jehová, para gloria del nombre de su Dios. Vivirán seguros, pues su poder llegará hasta los confines de la tierra. Él mismo será su paz. Esta voluntad de Dios de que habla es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús, hecha una sola vez. Ya no nos apartaremos más de ti, nos harás revivir y tu nombre invocaremos. El título de la semana: El Ruach HaKodesh dirige los pasos de los hijos de Jehová. Preciosos reyes amados, en la porción del Evangelio de esta semana es un relato acerca del encuentro de María con Isabel luego del anuncio del ángel. Aunque en el relato nos encontramos a Isabel, donde el niño en su vientre se exaltó y ella comienza a decirle: bendita eres y bendito el fruto de tu vientre. Apenas te vi, el niño en mi vientre saltó de alegría. Aunque tengamos ese fragmento que lo dice Isabel de parte del Espíritu de Jehová, quien hizo que ella pronunciara esas palabras, recordemos que la ley nos compromete a nosotros a cumplir un mandato de Jehová. Cuando leemos entonces al final de la escritura, dice: dichosa tú por haber oído, por haber creído que se cumplirían las promesas. Decimos: wow, eso parece también como si fuera ley espiritual. Pero le dice: dichosa tú. Es un diálogo que se da en el contexto entre Isabel y María. Ahora, la ley inmediata anterior está en el verso 35. Dice el verso 35: contestó el ángel: el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Y decimos: bueno, pero ¿cómo aquello no es ley y cómo esto sí es ley? Aquí vamos. Una de las características fundamentales de la ley es que es algo que tiene vigencia y se cumple antes, ahora y por siempre. Una ley tiene un cumplimiento antes, durante y por siempre. Allá le dice Isabel a María: dichosa tú porque creíste en la promesa. ¿Ok? Se lo está diciendo a ella. En el contexto, a ella. Isabel le dice a María: bendita eres y bendito es el fruto de tu vientre. Ajá, pero hay una sola María. Una sola María Virgen Santísima, que en su vientre se gestó Yeshua HaMashiach.
una sola Santa María, Virgen, quien fue elegida por Jehová para que en su vientre se gestara la salvación de la creación, Yeshua HaMashiach. De tal forma que no puede ser ley cuando solamente se cumple en ella. Una ley lleva la prerrogativa de que cualquiera que la aplique le va a dar el mismo resultado. Ahora, la pregunta, ¿por qué el 35 si es ley entonces? Volvemos a repasar la ley. Dice, contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Recordemos, amados hijos, Yeshua con Nicodemo le dijo: es necesario que nazcas de arriba. Si no naces de arriba, no puedes ser hijo de Jehová. Tenemos a Yohanan, a Juan el Bautista, diciendo: el Mesías bautiza, mientras yo bautizo con agua, el Mesías bautiza con Espíritu Santo y fuego. El mismo poder, el mismo Espíritu que se posó sobre María para engendrar a Yeshua en su vientre, para dar a luz al Hijo de Jehová, es el mismo milagro ocurre cada vez que se convierte un pecador. Cada vez que un pecador se convierte, nace de nuevo. Cada vez que un pecador se convierte, el Espíritu de Jehová viene a él, lo transforma desde el vientre y nace de nuevo al reino de Jehová. Requiere ser enseñado, entrenado en la palabra, pero es un nacimiento porque es un cambio de estado. Es un cambio de estado. El mismo milagro que le está diciendo el ángel a María, que ocurrirá en su vientre, ocurrió en ti, ocurrió en mí, y ocurre cada vez que un pecador se convierte, porque es necesario nacer de arriba. Para nacer como hijos de Jehová es necesario estar unidos por el vientre a Yeshua HaMashiach. Por ello es ley, porque cada vez que un pecador se convierte, nace nuevamente, pero no nace por voluntad de sangre ni voluntad de carne, nace por la voluntad de Jehová. Por ello me tomé el tiempo para explicar. El verso 35 es la ley. Ocurrió antes. ¿Dónde ocurrió? ¿Dónde ocurrió? Ocurrió en el Génesis, cuando se hizo la luz. Yeshua es la luz, Yeshua es la palabra hecha carne. Ocurre en Pentecostés. Ocurre en María. Ocurre en cada uno de nosotros cada vez que abrazamos, cuando abrazamos el bautismo, cuando abrazamos el nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo por voluntad de Dios y ahora es el Espíritu de Jehová que nos ha hecho renacer como hijos de Jehová. Y ahora el niño en nosotros que necesita crecer hasta la estatura de Yeshua ha nacido por voluntad de Jehová para que seamos formados en la cultura del reino. Segunda de Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Allí la ley espiritual. Lucas capítulo 1 verso 35. Preciosos Reyes Santos. Entonces, el título, el Ruach HaKodesh dirige los pasos de los hijos de Jehová. Hasta que no nacemos de nuevo del agua y del Espíritu, no podemos participar de la comunión con Yeshua, porque Yeshua es el Cristo, el ungido.
solamente podemos entrar en presencia de Yeshua si poseemos su mismo espíritu. Y este milagro se da por la conversión cuando pasamos a estar unidos por el vientre. Ahora el espíritu de Yeshua vive en nosotros y como eclesía poseemos su espíritu. Por ello nuestro propósito al vivir en el espíritu de Yeshua es hacer la voluntad del Padre, Jehová de los ejércitos. No hay manera de ser hijos de Jehová si no somos dirigidos por el Espíritu de Jehová. Y esto solamente acontece después que hemos pasado por el Ketubá, por el Mipá, después que hemos tenido un nuevo nacimiento a través del bautismo en Espíritu Santo y fuego. Lo mismo que atravesó María, comunicado por el ángel, es lo mismo que atraviesa toda la eclesía cuando se convierte y nace de nuevo. Preciosos Reyes Santos, en la hermenéutica de hoy, dispongamos nuestros corazones para reconocer en nuestra intuición, conciencia y comunión que le pertenecemos a Jehová. Y por ello en sus asuntos es menester que tengamos nosotros puesta nuestra voluntad, nuestro deseo, para que de esa forma, a imitación de Yeshua, nuestra comida y nuestra bebida sea ejercer de continuo los mandamientos del Padre, guardando el testimonio de Yeshua HaMashiach. En la primera lectura tenemos el anuncio. La Virgen dará a luz. Yeshua, totalmente Dios, totalmente hombre. 100% Dios, 100% hombre. ¿Por qué? Porque 100% es espíritu. Su cromosoma Y o Y, el cromosoma Y, fue puesto en el vientre de María por el Ruach HaKodesh, que la cubrió con la sombra. Y también Yeshua tiene todo el compendio genético de su madre física, la Virgen María. Por ello, Yeshua está habilitado para ser el Cordero que quita el pecado del mundo. En la segunda lectura, en Hebreos, vamos a estudiar cómo Yeshua se presenta, pero Hebreos deja bien claro cómo ofrenda. A él nadie le quita su vida, porque el amor, para que sea amor, debe ser un sacrificio voluntario. Recordemos, amor en hebreo significa yo daré. En el Salmo tenemos la implicación de que Jehová se ha manifestado a nosotros con una bendición eterna para que procedamos conforme a su gracia. Ya no nos apartaremos más de ti, nos harás revivir y tu nombre invocaremos. Estamos ahora, lo que vivimos en la carne, lo vivimos en el Hijo de Jehová, en Yeshua HaMashiach, porque es su Espíritu viviendo en nosotros. Hasta aquí la introducción. Amén. Diagnóstico en la primera lectura. Miqueas capítulo 5 del 1 al 4a. Miqueas en hebreo significa ¿quién como Jehová? Nació en Moreset, Gat, aldea de Judá, a unos 45 kilómetros de Jerusalén. Enfrentó peligros internos y externos de la corrupción por la ambición de los gobernantes, apoyados por falsos profetas de la clase sacerdotal, la avaricia de mercaderes y comerciantes. Además, los cultos idolátricos de los vecinos cananeos se habían infiltrado también en el pueblo. Esta situación es la que recoge nuestro profeta en su obra.
Aunque su actividad profética se mueve en la línea de Isaías, Oseas y Amós, Miqueas descuella por la valentía de una denuncia sin paliativos que le valió el título de profeta del mal agüero. Desenmascara y pone en evidencia los vicios de una ciudad como Jerusalén, que vivía ajena al peligro, que se acechaba contra ella en una ilusoria sensación de seguridad. Arremete contra los políticos y sus sobornos, contra los falsos profetas que predican a sueldo y adivinan por dinero, contra la rapacidad de los administradores de justicia, contra la avaricia y la acumulación injusta de riquezas de los mercaderes a base de robar con balanzas trucadas y bolsas de pesas falsas. Miqueas emplaza a toda una ciudad pecadora y corrupta ante el juicio y el inminente castigo de Jehová. Capítulos del 1 al 3. Miqueas profetiza el juicio y la ruina sobre los israelitas. Reconoce los pecados de la idolatría y la opresión de las pobres razones de la destrucción inminente de los israelitas, de la destrucción inminente de los israelitas. Condena a los maestros de religión corruptos que enseñan por dinero. Capítulos del 4 al 5. Miqueas profetiza la restauración de Israel. Profetiza que el Mesías nacerá en Belén, que es la porción de la lectura de hoy, en el capítulo 5 del 1 al 4a. ¿Ok? Entonces, preciosos Reyes Santos, continuando con el diagnóstico, el verso 1, retomando Miqueas 5 del 1 al 4a. Sabemos que el complemento de la ley está del 3 al 4a, pero iniciamos desde el 1. Pero tú, Belén Éfrata, aunque eres la más pequeña entre todos los pueblos de Judá, tú me darás a aquel que debe gobernar a Israel. Su origen se pierde en el pasado, en épocas antiguas. Recordemos el significado del nombre de Belén. Recordamos que Belén significa la casa del pan. Recordemos que en Belén está la cuna del remanente de David. Recordemos que Belén, por modesta que es Belén, una ciudad enclavada en las montañas de Judea, una ciudad de pastores, es una ciudad modesta. Allí en las montañas de Judea no tenían la relevancia económica, social y política como para ser altamente contaminados con todas las corrientes transculturales que se daban en Jerusalén. Sin embargo, el profeta dice: tú, siendo la más pequeña, tendrás renombre, porque de ti saldrá el que Jehová tiene para salvar al pueblo. Dice el verso 2: por eso, si Jehová los abandona, es solo por un tiempo, hasta que aquella que debe dar a luz tenga su hijo,
entonces el resto de sus hermanos volverá a Israel. Belén, la ciudad de David. Luego pasó un letargo de tiempo donde fue prácticamente abandonada, desestimada. No había nada bueno que surgiera de Belén. Pero Jehová iba a cumplir su promesa dada al rey David. De ti me nacerá uno cuyo reino será inconmovible para siempre. Y aquí Miqueas, en el poder del Ruach HaKodesh, declara el advenimiento del tiempo del nacimiento de Yeshua. Está mostrando Miqueas 700 años antes, 750 años antes. Miqueas está revelando el lugar geográfico donde la Virgen daría a luz. A Yeshua HaMashiach, la Virgen María. Verso 3. Y aquí entramos en el complemento de la ley espiritual. Él se mantendrá a pie, firme, y guiará su rebaño con la autoridad de Jehová, para gloria del nombre de su Dios. Vivirán seguros, pues su poder llegará hasta los confines de la tierra. Él mismo será su paz. Declara, Yeshua ha sido levantado para mantenerse en pie. Yeshua es quien guía el rebaño con la autoridad de Jehová. Yeshua es el pastor verdadero. Recordamos, Belén se distinguía por ser un caserío de pastores, pastoril. Recordemos, cuando la Virgen dio a luz a Yeshua, el Espíritu se apareció a los pastores en la montaña. Vayan a ver al que ha nacido en la ciudad de David. Vayan a ver el que ha nacido en Belén. Vayan a ver a Yeshua. Lo reconocerán porque estará envuelto en el pesebre. Estará envuelto Yeshua en la choza. Estará envuelto Yeshua en el tabernáculo. Allí lo hallarán. Allí le reconocerán. Cuando el ángel anuncia a los pastores, que dice el ángel: paz a los hombres de buena voluntad. Paz, gloria a Jehová en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Hoy en la ciudad de David ha nacido el Salvador. Lo reconocerán envuelto en pañales, puesto en un pesebre, puesto en una choza. Allí lo hallarán, puesto en el tabernáculo. Allí hallarán a Yeshua. ¿Cómo es posible que este profeta entonces tenga la capacidad de anunciar el sitio geográfico donde nacería Yeshua? ¿Por qué? Porque no puede ser profeta a menos que el Ruach HaKodesh sea quien le instruya, sea quien le comunique lo que ha de ocurrir. Ya lo vemos cuando Jehová habla con Abraham acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y Jehová le dice a Abraham: yo no haré nada sin pronunciárselo a los profetas. ¿Acaso podré yo ocultar algo de mi siervo Abraham? Y por eso Jehová le comenta a Abraham sobre el advenimiento de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Preciosos reyes santos, para continuar con el pronóstico de Miqueas, de la lectura de hoy en Miqueas,
Tenemos que los capítulos del 6 al 7, en los capítulos 6 al 7, Miqueas describe algunas de las formas en que Jehová ha bendecido a los israelitas. Enseña a su pueblo que vivir justamente logra el encuentro con Jehová, es decir, su misericordia el vivir justamente hace que Jehová renueve su espíritu con ellos y los guíe en la senda recta para sostenerlos a salvo. Para ello es importante ejercer las ofrendas. Recordemos, Éxodo 29, el sacerdote diariamente ofrece el cordero por la mañana y por la tarde. Para nosotros, Romanos 12, nos presentamos nosotros mismos delante de Jehová con ofrendas de adoración por la mañana, por la tarde. Gloria al Todopoderoso. Entonces, Miqueas testifica que Jehová es misericordioso y perdona los pecados de aquellos que se arrepienten. Aún en medio de la deplorable moralidad que circundaba en Jerusalén, este profeta se levantó como una luz en medio de las tinieblas y con total valentía le declaró a los sacerdotes corruptos que volvieran al camino. Le declaró a los gobernadores corruptos que volvieran al camino de Jehová, que fueran justos con su prójimo. Le declaró a los falsos profetas de Bozal de Arepa, les declaró: dejen de estar profetizando lo que a la gente le agrada. Hablen lo que este pueblo necesita, volver a los mandatos de Jehová, que se levanten en adoración, obediencia y servicio, para que la misericordia de Jehová les alcance y renueve toda la tierra por su amor con los que le buscan. Jehová está cerca del que le busca, pero Miqueas declara continuamente contra Jerusalén que camina de espaldas a Jehová, que no está obedeciendo a Jehová, y les dice: pronto Jehová ha revelado que de Belén, Efrata, allí surgirá el que ha de venir, el Mesías. La Virgen lo dará a luz, aquella lo dará a luz, la Virgen María dará a luz en Belén a Yeshua, al que salvará al pueblo de todos sus pecados. Aún en medio de la peor ola de pecado, Jehová levanta a Miqueas como una lámpara profética para preparar el camino de Yeshua, para que el remanente se convierta, se prepare, atienda en el llamado de vivir en santidad, porque Jehová no se ha olvidado de su pueblo. Hay un efecto común. Dice la Escritura que por el pecado de muchos el amor se enfría. Entonces, en una casa donde los padres no guardan el temor de Jehová, donde no se guarda el testimonio de la palabra, ¿lo van a hacer los hijos? Jamás y nunca. El sacerdote de la casa, que es la cabeza, marca la pauta de la moralidad en la que caminan los hijos. Si los que deberían guiar a cada clan, a cada familia, están de espaldas a Jehová,
entonces te vas a encontrar grandes inmoralidades en medio de los moradores de ese hogar, porque es un hogar cuya cabeza le sirve a Satanás, porque es un hogar cuya cabeza está destituida como sacerdote. Recordemos el sacerdote Elí, que fue destituido como sumo sacerdote, y no solamente él, sus hijos y toda su descendencia fue rechazada de la presencia de Dios por causa de que él no instruyó con gran temor y con gran celo que sus descendientes se apegaran a los mandatos de Jehová. Así que siempre es un clamor interesante el ver el hecho de cómo los padres se quejan de la vida libertina que tienen los hijos, pero ejemplo tuvieron en ellos. Ejemplo tuvieron en ellos. Lo declara la Escritura en Sirácides. Cuando tú te quejes de que tus hijas o tus nueras andan de libertinas, poniéndole los cuernos a tus hijos, yo no las castigaré, puesto que tú lo hiciste primero. Jehová es justo, preciosos reyes santos, y al parecer se nos olvida. Y entonces en la ancianidad, cuando ya nuestras fuerzas carnales no dan, pareciera que empezamos a tener un poquito de cordura y la usamos para quejarnos de los hijos y de los nietos que no están viviendo conforme a la moral de Jehová. ¿Pero acaso fuimos sacerdotes en el hogar? Es lo que Miqueas está aquí instruyendo. Vuelvan al camino, sacerdotes, para que el pueblo se alinee. Vuelvan al camino, gobernantes, para que el pueblo se alinee. Vuelvan al camino, profetas, para que el pueblo se alinee. Vuelvan al camino, líderes, para que todos los que lo siguen también sean renovados en el temor de Jehová, y la misericordia de Jehová traiga un renuevo de su Santo Espíritu sobre nosotros y nos salve. Traiga ese renuevo sobre nosotros y nos liberte. Traiga ese renuevo sobre nosotros y reconecte su Santo Espíritu con nosotros, para que de esa forma, en perfecta comunión, guardemos su palabra y el testimonio de Yeshua. Preciosos reyes amados, hasta aquí tenemos entonces lo que es el pronóstico. En el control del pronóstico tomamos en cuenta el llamado que nos hace Miqueas. Aunque eran 750 años, el mensaje era urgente. Belén, en ti nacerá la salvación. Aunque la parucía sea en este próximo otoño, o sea, dentro de 3000 años, del otoño dentro de 3000 años, la postura de nosotros, de los creyentes, como hijos de Jehová, que caminan en el Espíritu de Jehová, es caminar continuamente en santidad, estar preparados continuamente en santidad, como lo hemos visto en el Shabbat pasado. El día de la parucía, todo mortal se levantará, todo mortal, todo, de todos los tiempos, y todos veremos, todos, Jehová colocará a todos a atestiguar que sus promesas eran verdad, y ya no habrá chance para el que no creyó. Por ello, en el evangelio de hoy termina Isabel diciéndole a María: dichosa tú que creíste en las promesas de Jehová. Dichosa tú que creíste en las promesas. Dichosa, grandemente bendecida, Macarios, tú que creíste en las promesas. Aquí Miqueas está dando una promesa.
del renuevo, de la salvación que vendrá de Belén. En medio de una sociedad oscura, está dando una promesa para que ellos entonces, en base a la promesa de la salvación que Jehová va a traer por el Mesías hacia Israel, entonces la conversión de todos, procure el estar preparados para la visitación de Yeshua. Como sabemos, las advertencias del profeta Miqueas, así como de todos los profetas, no fueron escuchadas, por lo menos por el grueso de la población de Israel. Por ello, los que siguieron a Yeshua como discípulos fueron los que Johanán o Juan el Bautista preparó. No podemos reconocer el tiempo de la visitación del novio si nosotros no estamos continuamente preparados. Si somos justos, vivimos por la fe. Y la fe es fidelidad. Y la fidelidad es a la palabra de Jehová. En el control del pronóstico de esta primera lectura, Miqueas nos afirma: tienen una promesa, afiáncense de esa promesa, que pronto nacerá el que es la salvación de los israelitas. Abandonen el caminar en oscuridad de pecado, afiáncense en la promesa y vivan santamente, para que en el momento en que se devele, ustedes y su descendencia sean de los que son preservados a salvo. Amén. Diagnóstico de la segunda lectura. Hebreos capítulo 10 del 5 al 10. Empezamos con el diagnóstico. Se planteaba que Pablo era el autor de la carta, pero la autoría le corresponde a Bernabé o Bernaya, que significa el hijo del exhortador o el hijo de la profecía. En Gálatas 1, del 11 al 12, Pablo dice que recibió el evangelio gracias a Jesucristo. Muestra, mientras tanto, que en Hebreos se demuestra, en Hebreos 2:3, que el autor refiere que recibió el evangelio de mano de otras personas. Aquí vemos que no puede ser Pablo el autor de Hebreos. Muy bien. Hebreos 2:3, hacemos esa corrección. Hebreos 2:3. En principio, en las hermenéuticas anteriores habíamos dicho Hebreos 2:1. No, es Hebreos 2:3. Ya en la página también haremos la corrección. Gloria a Jehová. Muy bien. Escrita antes del año 70 después de Cristo, dirigida principalmente a los sacerdotes judíos que se habían unido al cristianismo, o sea, a la secta del camino. Vivían por el Mishnah y el Talmud, es decir, por las tradiciones rabínicas fariseicas. Fariseos habían hecho una barda más amplia, o vamos a decir, una cerca más amplia que la cerca de los mandamientos establecidos por Jehová. Y eso, la escritura lo penaliza. Dice Jehová en su palabra que no añadiremos nada a la ley, pero tampoco quitaremos nada a la ley. Y esto fue lo que hicieron los fariseos con su Talmud, con su Mishnah, trayendo corrupción sobre lo que es la observancia de la ley de Jehová. Entonces ya no se movían por la ley de Jehová, sino que toda su conducta se regía por las doctrinas, enseñanzas de hombre, que era lo que Yeshua continuamente repudiaba en su ministerio. Muy bien, continuamos. La fortaleza de este libro de Hebreos está dirigida a los cristianos experimentados con fuertes raíces en el judaísmo. La debilidad de esta carta: ellos
los mismos que tenían fuertes raíces, estaban volviendo atrás por causa de la persecución. Vemos que el profeta Miqueas, cuando hablábamos de la primera lectura, él fue férreo, se mantuvo a pesar de todo el oscurantismo que lo oprimía. Aquí, estos sacerdotes que venían del judaísmo y habían abrazado la secta del camino, estaban pretendiendo volver atrás por la persecución. La eclesía no puede rechazar el tiempo de su purificación, debe prevalecer firme para santificarse más y más, para recibir el galardón prometido. Muy bien, el mensaje principal de Hebreos, Yeshua HaMashiach, es el único nombre en el que tenemos salvación. Es decir, que en su vida, pasión, muerte y resurrección, alcanzó que fuéramos reinjertados en el árbol de la vida, en el Edén, volviendo a ser en su sangre hijos amados de Jehová Dios. 5 puntos principales del libro: llamado a la fidelidad, sumo sacerdocio de Jesucristo, exhortación a progresar, vida de fe y renovarse espiritualmente. Los temas centrales de esta carta a los hebreos: la superioridad de Cristo, de Yeshua, el nuevo pacto, el sacerdocio y las advertencias. La estructura de esta carta: tenemos en un primer punto todo por el Hijo. Yeshua es la salvación dada por Jehová para el hombre. ¿Sí? Capítulo 1 y capítulo 2. Como segundo punto, la estructura del libro, tenemos que Yeshua es mejor. Lo tenemos en los capítulos que van del 3 al capítulo 4, verso 13. Como tercer punto de esta estructura, tenemos que Yeshua es mejor sacerdote. Cohen Godol, capítulo 4, verso 14 al capítulo 7. En el cuarto punto de esta estructura, tenemos que Yeshua es mejor mediador. Ahora, en su cuerpo y en su sangre tenemos un mejor pacto, el pacto perfecto, nueva alianza. Este punto se desarrolla del capítulo 8 al capítulo 10, verso 18. Siguiendo con la estructura, en el punto 5 tenemos un mejor fundamento. Esto está establecido desde el capítulo 10, verso 19, al capítulo 12, verso 2. Y en el sexto punto de la estructura de la carta a los hebreos, tenemos un mejor resultado. Esto lo desarrollamos desde el capítulo 12, verso 3, al verso 13. Hebreos, esta carta, hace referencia a 23 libros del Antiguo Testamento. Cinco de ellos son referencias del Pentateuco, 8 referencias de los libros históricos, 4 de los profetas mayores y 4 referencias de los profetas menores. Hace 2 referencias por vez de Salmos y de Proverbios. Para el pronóstico tenemos que, continuando con el pronóstico, tenemos que en Hebreos, vamos a ir con el diagnóstico antes del pronóstico. Vamos a la cita, Hebreos 10, del 5 al 10. ¿Sí? Del 5 al 10. Vamos con la cita antes de entrar en el pronóstico, sigamos con el diagnóstico.
Hebreos 10 del 5 al 10. Dice así: por eso, al entrar Cristo en el mundo, dice: tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, sino que me formaste un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije: aquí estoy yo, oh Dios, como en un capítulo del libro está escrito de mí, para hacer tu voluntad. Yeshua está haciendo referencia al Salmo 40, verso 7. Yeshua está haciendo referencia, como se cita de él mismo. Debe quedar constancia que aunque es un sacrificio eterno, el que Yeshua presentó en su propia humanidad, con su propia sangre, este sacrificio es perfecto porque es un sacrificio voluntario. Y queda referencia de esto en esta carta de Hebreos, en donde está Bernabé explicándole a estos sacerdotes que querían volver al judaísmo, diciéndoles: volver atrás es un atraso, este pacto es mejor, porque en el judaísmo ustedes ofrecían animales, pero aquí en el cristianismo ya se está viendo lo que era el cumplimiento de esto que era prefigura en el antiguo pacto. Ya no son corderos, es Yeshua mismo quien se ofreció de una sola vez y para siempre delante del Padre, para dar la satisfacción a la ley. En el Levítico: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Yeshua satisfizo la ley por el pecado. Muchos dicen: no, que la ley, el apóstol Pablo y Bernabé hablan reiteradamente que la ley finalizó. Ya va. Hay diversas leyes, hay 613 leyes en el Pentateuco, no es una sola, Dios mío. ¿Sí? Cuando lo engrosamos todo, decimos: bueno, en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, sí, ya va, pero hay 613 leyes. ¿A cuál ley te refieres? No puedes tomarla toda como una ley, porque Torah, ni siquiera Torah significa ley, significa instrucción. Y dentro de la instrucción están todas las leyes de Jehová. Cuando dice Yeshua satisfizo la ley, ¿cuál ley? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y tiene que ser una ofrenda que sea acepta para Jehová. Jehová es amor. Jehová solamente va a recibir una ofrenda que sea dada en primer lugar, que sea dada con alegría, que sea dada voluntariamente y que sea dada en la perfección de ser el que es primacía. Yeshua cumplía con todos estos requerimientos, por eso la ofrenda de Yeshua es totalmente aceptada delante del Padre. Por ello, en este pacto en Yeshua, superamos con creces el pacto con animales hecho desde Abraham en el judaísmo, más atrás. Recordemos que Jehová fue el primero en sacrificar un animal para cubrir de piel a Adán y Eva en el Edén. Ok, preciosos Reyes Santos. Continuamos, verso 8 en adelante. Y leí primero del 5 al 7. Continuamos con el verso 8. Comienza por decir: no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni te agradaron holocaustos o sacrificios por el pecado. Y sin embargo, esto es lo que pedía la ley. Entonces sigue: aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Con esto anula el primer orden de las cosas para establecer el segundo. Muy bien, acabo de leer versos 8 y 9. Vamos a examinarlos. Verso 8.
comienza por decir: no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni te agradaron holocaustos o sacrificios por el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Preciosos Reyes Santos, una vez que los sacerdotes de manos de Moisés, principalmente Aarón, luego sus hijos y después toda su descendencia, una vez que explicaron cuál era la ofrenda por el pecado, entonces ya la gente se anticipaba que iba a pecar y tenía sus animales allí que los iba preparando para ellos entonces tener licencia para pecar. Y llegado el día del Yom Kippur, el día del perdón, se presentaban con sus caras lavadas con sus animales para hacer el sacrificio por el pecado. O sea, es decir, buscando su salvoconducto. ¿Pero había algún cambio real en sus corazones? No. No. Entonces Jehová estaba hastiado de los sacrificios hechos por el hombre, porque el sacrificio que hacían no era con el corazón de Abraham. Los sacrificios hechos por Abraham eran sacrificios de honra, eran sacrificios de admiración, eran sacrificios de paz. No eran sacrificios por pecado, eran sacrificios de paz, eran sacrificios de pacto. Pero los israelitas le buscaron la caída a la ley. Bueno, no hay problema. Cada Yom Kippur, cada quien presenta su animal, pone las manos sobre el animal, traspasa los pecados y listo, borrón y cuenta nueva, volvamos a lo mismo. Por eso ya Jehová no aceptaba más los sacrificios, los holocaustos por el pecado, porque lo hacían sin reconocer que el espíritu de la ley ameritaba que existiese un real arrepentimiento. Y esto no lo hacían en el antiguo pacto. Por eso Jehová dice: me asquean sus holocaustos, me aburren sus sacrificios, porque no hacen más que obras externas. Como dice el profeta: me honran con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. Hay muerte espiritual. Por tanto, lo que están haciendo es un pago, un canje. Y con ellos se autoproclaman nacionalistamente como hijos de Abraham, porque anualmente llevan su ofrenda por el pecado. Esto no lo aceptó más Jehová. Es lo que nos está mostrando aquí el verso 8. Luego dice el verso 9: y sin embargo, esto es lo que pedía la ley. Entonces vemos aquí una contradicción. ¿Por qué, si es lo que pedía la ley, Jehová lo rechazaba? Ya lo acabamos de explicar. Esa es la continuación del verso 8. Verso 9: entonces sigue: aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Con esto anula el primer orden de las cosas para establecer el segundo. ¡Wow! Muchos dicen que da igual. Este verso lo dice todo. Dice: entonces sigue: aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Con esto anula el primer orden de las cosas para establecer el segundo. ¿De qué me perdí? Eso lo concentra todo. El sacrificio por el pecado hecho por los israelitas era como quien paga un impuesto. No necesariamente su corazón está agradado porque está pagando un impuesto. Muchos pagan sus impuestos porque no tienen de otra, porque las multas son más elevadas. Y por ello, para que no les tranquen el negocio, para poder recibir los créditos, para poder tener su récord bancario, financiero al día, lo que sea, ellos pagan sus impuestos. Pero esto no amerita el hecho de que estén ganados
hacerlo con un afecto, un reconocimiento por el municipio o por el Estado. Simplemente lo hacen como una imposición. Pregunto, ¿allí hay amor? No, porque la voluntad propia no está expresa. No hay un deseo particular en ti y en mí. Ay, que llegue el día de pagar los trimestres. Ay, que llegue el día de pagar el IMACEO. Ay, que llegue el día de pagar... No, no lo hay, no lo hay. Pero en este verso 9 se modifica todo cuando Yeshua dice: aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Entonces ya es diferente, porque ya no se trata de cumplir con un impuesto del que espiritualmente estoy desconectado. El sacrificio de Yeshua es un sacrificio en amor, porque decidió unilateralmente agradar a Jehová, sometiéndose a su voluntad. Recordemos en el Getsemaní: Padre, si es posible, haz pasar de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que quieras tú. Yeshua nos muestra el amor carente en los sacrificios continuos sacerdotales ejecutados en el antiguo pacto. Yeshua se manifiesta en la perfección del amor, ofreciéndose Él. Y esto, como lo dice aquí claramente, con esto anula el primer orden de las cosas para establecer el segundo. Y es que en el primer orden de las cosas se cumplía con un sacrificio ordenado, sea que estuvieras ganado o no para ello. Entonces no había, por regla general, un real arrepentimiento. Yeshua, como la ofrenda voluntaria, sube a la cruz con el deseo de ejecutar la voluntad de Jehová. Cuando tú y yo, precioso Rey amado, tenemos el deseo de hacer la voluntad de Jehová, entonces cuando hacemos techuvá, es con la implicación de no cometer más nunca los pecados que habíamos cometido, porque ahora estamos férreamente decididos a agradar al Todopoderoso. Muchos de los que cada vez que viene Cuaresma van a la confesión llevan los mismos pecados. Es el mismo reto del judaísmo antiguo, la misma cosa, año tras año. Yo me imagino que el sacerdote lo ve y dice: ya yo sé qué me va a decir. O sea, años tras años la misma bobería. ¿Por qué? Porque bueno, como dicen que es Cuaresma y hay que hacerlo, lo voy a hacer. No hay una convicción de una santificación continua. Seguimos, preciosos Reyes Santos, verso 10. Esta voluntad de Jehová, de que habla, es que seamos santificados. Se los decía, que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús, hecha una sola vez. Y lo recalca: hecha una sola vez. ¿Por qué una sola vez? Porque una vez que tú te entregas, yo daré en amor. Una vez que tú te entregas, ya no te puedes recuperar de vuelta. Ya no te perteneces a ti mismo, le perteneces a aquel que te ofrendaste. Ya una vez que tú, un amor de verdad es un amor que sabe que se entregó y no queda de otra, pasa a ser propiedad de aquel a quien se entregó. Por eso es ridículo que alguien que viva en la cultura del reino tenga como plan B la contemplación de un divorcio. Es ridículo, porque en los pactos de un amor verdadero, a ejemplo de Yeshua, nos entregamos una sola vez y para siempre. Dice la Escritura que nosotros
está dado para el hombre como ley que viva y muera una sola vez y después el juicio. Así, estiré la pata, ay, me estoy quemando, dame otra oportunidad, como le decía el rico al padre Abraham. No, es que no hay chance, tienen a Moisés y a los profetas, si no, bueno, irán a parar allá al lado tuyo también a llorar por una gota de agua. Porque el amor seguido, a ejemplo de Yeshua, es una ofrenda. Una vez que lo di, no lo puedo recibir de vuelta. Una vez que entregué mi voluntad, le pertenezco a aquel que la recibió, porque yo la entregué voluntariamente de mi mano. Es lo que está expresando el diagnóstico de Hebreos. Preciosos Reyes Santos, en el pronóstico tenemos, ahora sí vamos con el pronóstico. Hebreos 10, 16, claro, llega hasta Hebreos 10, 10. En el pronóstico lo iniciamos con Hebreos 10, 16, lo que sigue. Esta es la alianza que pactaré con ellos en los tiempos que han de venir. El Señor añade, pondré mis leyes en su corazón, quiere decir espíritu, y las grabaré en su mente, plenamente enamorados. No volveré a acomodarme a sus errores. No volveré a acordarme de sus errores ni de sus pecados. ¿Por qué? No cometerán más. 18. Pues bien, si los pecados han sido perdonados, ya no hay sacrificios por el pecado. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Ya, si los pecados han sido perdonados, ya no hay sacrificio por el pecado. ¿Cómo quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Si ya Jehová me perdonó, ya no me va a volver a perdonar por lo mismo. ¿Por qué? Porque ya yo no lo voy a volver a hacer. Esto es lo que muchas veces no se entiende. Supuestamente, si estamos en Yeshua, no podemos estar continuamente reincidiendo en lo mismo, porque para eso tenemos la ayuda del Ruach HaKodesh. Una vez que yo empecé, que yo decidí ser doulos de Jehová, dice Yeshua, el que quiera seguirme, tome su cruz y me siga. O sea, ya no voy a vivir según mi querer. Ahora voy a vivir según la voluntad de Jehová. Entonces, como yo no me pertenezco a mí mismo, no tengo autoridad para decir mentiras. Como yo no me pertenezco a mí mismo, no tengo autoridad para adulterar. Como yo no me pertenezco a mí mismo, no tengo autoridad para robar. Como yo no me pertenezco a mí mismo, no tengo autoridad para desear o codiciar la mujer y los bienes del prójimo. Como yo no me pertenezco a mí mismo, me entregué a Jehová, ahora le tengo que tener por encima de todas las cosas. Tengo que tenerle a Él primero, a Jehová primero. No puedo fabricarme ídolos, porque Él es el primero. Ya me entregué. Ahora si me entregué, Yeshua es mi cabeza, camino en la voluntad del Padre. No hay tal cosa como volver a cometer pecado, porque entonces mi entrega no fue con la totalidad de mi voluntad. A imitación de Yeshua, cuando venimos al Padre y le decimos te amo, le estamos diciendo te entrego mi vida. Y eso quiere decir que ahora somos gobernados por los dictámenes de Él, no por lo que a nosotros se nos ocurra. Cada vez que se nos cruza una idea loca por la mente, tenemos que decir, un momentico, pajarito, ya tú no caminas en tu voluntad, se la cediste a Jehová, es de acuerdo a su palabra que vas a caminar. Seguimos. Su única ofrenda lleva a la perfección definitiva a los que santifica. Dentro de la estructura viene el punto 5 que comienza en el 10:19, un mejor fundamento. Y este fundamento tiene los siguientes basamentos. Verso 19, seguimos firmes en la fe. Recordemos a los héroes de la fe. Está establecido en el capítulo 11. Recordemos a los héroes de la fe. ¿Y qué hicieron ellos? Volvieron atrás.
perseveraron, aferrados ¿a qué? A la promesa que Jehová les había dado. ¿Volvieron para atrás? No volvieron para atrás. 12:2. Fijos los ojos en Jesús, premio de la carrera de la fe. Yeshua es el premio de los que obedecen, de los que actúan en fidelidad como Él actúa en fidelidad. En el punto 6 de la estructura tenemos un mejor resultado en el 12:3. Y por ello aceptamos la corrección y nos mantenemos en ella. ¿Sí? Gloria a Jehová. En el capítulo 13 del libro de Hebreos tenemos diversos consejos. Preciosos reyes santos, en el control del pronóstico necesitamos desarrollar una mayor intuición y conciencia para que nuestra comunión con Jehová sea la comunión de uno que se sabe que no se pertenece a sí mismo, que camina en la voluntad de aquel que le salvó en la sangre de Yeshua HaMashiach y que ahora vive como su hijo para ejercer su voluntad, y para ello nos dio un espíritu, el Ruach HaKodesh, que nos hizo nacer de nuevo, y por ello como sus hijos caminamos en sus pasos. Un poco de abreviación del título de la semana, Preciosos Reyes Santos. Por ello es menester hacernos día a día más conscientes de este pacto perfecto al cual pertenecemos. Amén. Diagnóstico del Evangelio. Lucas 1 del 39 al 45. Notamos que la ley espiritual es el verso 35, nuestra es la porción de hoy. Bueno, diagnóstico. Destinatarios es una comunidad de cristianos mayoritariamente de origen paganos. Unos paganos convertidos, ¿verdad? O gentiles que fueron convertidos a la secta del camino. Así se llamaban originalmente. Después fue que recibieron el apelativo de cristianos. Muy bien. Y geográficamente distante de Palestina, llamada a ser testigo del plan liberador de Jehová Dios en el mundo. No se basa en las armas, sino en el poder de Jehová. Plan que ya estaba presente en la historia a través de los profetas del Antiguo Testamento y que ahora por medio del Espíritu de Yeshua se va realizando en el nuevo pueblo de Jehová. Autor y fecha, lugar de composición. Ya va, aquí le vamos. Lucas es un médico muy querido, acompañante de viaje y colaborador del apóstol. Lo vemos en Colosenses capítulo 4 verso 14 y en Filemón 24, ¿sí? El apóstol Pablo. Fecha. Muchos biblistas sugieren que la fecha es probablemente en la década del año 80 de la era común. Constituye uno de los primeros registros de la vida de Yeshua, al igual que Hechos de los Apóstoles, verificables en Lucas 1, verso del 1 al 4, y Hechos 1, del 1 al 2. El libro inicia con un prefacio en el capítulo 1, versos del 1 al 4, donde dice cómo y por qué escribió este libro, recogiendo el relato del testimonio de los discípulos oculares de Yeshua, con el propósito de mostrar cómo la historia de Yeshua cumple la historia de Jehová de Israel y la de todo el mundo.
El libro está dividido en una introducción, primer punto, una introducción que rige los capítulos 1 y 2. Historias paralelas del nacimiento de Juan el Bautista y Yeshua. Tanto Zacarías como María reciben la promesa improbable de un hijo y ambos pronuncian poemas de celebración a Jehová Dios que marcan el propósito de cada niño. Juan el Bautista es el mensajero profético que prepara a Israel para encontrarse con el Mesías, quien traerá el reino y las bendiciones de Jehová Dios. Yeshua es el rey mesiánico prometido a el rey David. Presentación de Yeshua en el templo. Es reconocido por Simeón y Ana como el Mesías, Hamashiach. Simeón proclama un poema citado en Isaías, reconociendo la luz que se revela a las naciones. En el Evangelio de hoy, María visita a Elizabeth, a su prima Isabel, pero debemos resaltar el verso anterior, el 38, donde se muestra la sumisión de María. Entonces María dijo, verso 38, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Por ser justa, conocía muy bien la historia de Abraham y Sara, el nacimiento de Samuel, de Ana, ¿no? De Ana. En el 1:39, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Verso 40. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aquí estamos leyendo la porción de hoy, ¿no? Pero cabe resaltar ese verso 38 porque es la postura de todo discípulo. Yo soy tu sierva, yo soy tu doulos, que se haga en mí según tu voluntad. Es importante, preciosos Reyes Santos, que muchos de los que siguieron a Yeshua, ellos decían que lo seguían, pero discípulos no eran. ¿Por qué? Porque lo que Yeshua hablaba, ahí mismo lo criticaban. Porque lo que Yeshua decía, ellos pretendían que estaban ahí para examinar a Yeshua. Estamos graves. Cuando nuestra postura es para juzgar a la cabeza, estamos graves. Ahora, María nos muestra cuál es la postura de la verdadera eclesía. Yo soy tu sierva, yo soy la sierva del Señor, yo soy doulos del Señor, que se haga conmigo conforme a su palabra. Ahora, lo que es bien resaltante esto, porque pregunto, ¿María entendía el ministerio que se le estaba entregando? Absolutamente no. Para ella solamente era necesario reconocer quién era el destinatario, de quién venía el mensaje. Y una vez que ella entendió que el mensaje venía de Jehová, ella dice, aunque no entienda lo que diga Jehová, mi dueño, heme aquí, heme aquí. Es interesante porque la Biblia nos deja ver, la Escritura nos deja ver la humildad de la sierva. La humildad de la sierva es la humildad que debe tener la verdadera eclesía, es la humildad que debe tener el verdadero discípulo. Por ello, muchos que se autoproclamaban discípulos no lo eran. Repito, muchos maestros de la ley y fariseos acompañaban la caravana de Yeshua simplemente para someter a prueba cualquier cosa que decía. Si respiraba, si no respiraba, si sanaba a alguien que a ellos no les parecía que sanara. O sea, ellos estaban supuestamente como discípulos, pero juzgando al maestro. Eso no ocurre, no eran discípulos nada. Muy bien, gloria a Jehová. Continuando entonces,
¿Ok? Tenemos el fragmento de la lectura de hoy, la porción. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Verso 36. He aquí tu parienta Elizabeth también ha concebido un hijo en su vejez. O sea, ahí estamos retornando del 39 al 36 para reconocer el por qué fue María a la casa de Isabel. Fue para cumplir, para cerciorarse de que lo que le había dicho el ángel era verdad. Dice: esta es la señal para ti. Tu prima Isabel en su ancianidad. Muchos especulan sobre la edad de Isabel. En su ancianidad ha quedado encinta. Entonces esa era la señal para María, ver a Isabel encinta. Por ello ella fue a comprobar la señal que el ángel le había dicho, que esa señal constataría que la promesa dada se cumpliría. Muy bien. Ella fue entonces, en el verso 36 está: y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella. Interesante. 6º mes de Elizabeth, queda encinta María. Por allí las cuentas, ¿no? Para el reconocimiento del nacimiento de Yeshua en tabernáculo, no en la fecha pagana de diciembre. Ok. Del mes 10, porque diciembre es Deca 10. Bueno, seguimos. Ella también ha concebido un hijo. Muy bien. Con mucha razón María habría tenido el deseo de conversar con Elizabeth, para constatar las noticias maravillosas que las dos habían recibido. Verso 41 de Lucas 1. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, de Miriam, la criatura saltó en su vientre. Comparemos con Génesis 25:22. En Génesis 25:22, ¿qué pasó con los muchachitos? Los hijos luchaban dentro de ella. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Verso 42, y exclamó a gran voz y dijo, vamos a compararlo también con el capítulo 1, verso 67, el capítulo 2 del 25 al 27 y el capítulo 12, verso 12. Gloria a Jehová. Comparen, preciosos reyes santos. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Gloria a Jehová. En lugar de hablar de su propio hijo, Isabel relató y exaltó al que estaba en el vientre de María. No le dice, oye, ven más que viniste para que me ayudes, estoy preñada contra todo pronóstico. Límpiate las manos y bésame el anillo. No. Llena del Espíritu Santo, reconoció que el que estaba en el vientre de María era superior al de ella. Solamente con el Espíritu Santo se reconoce eso. Gloria a Jehová. O sea que allí no había competencia. Por eso les digo, hagan la comparación para que denoten cómo en la humildad se reconoce la postura. No hay pelea, sino que se reconoce cuál es el llamado de cada uno, porque todo el que vive en humildad, en presencia de Jehová, solamente quiere ejercer bien lo que le toca. No anda envidiando el lugar del otro. Gloria a Jehová. Bueno. En el verso 43, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor, siendo inspirada, habla Isabel, ¿de quién? De Yeshua HaMashiach. Muy importante, preciosos reyes amados. De la misma manera el centurión también reconoce, o sea, haciendo paralelismo, el mismo centurión reconoce, yo tengo un poder limitado aquí, pero tú tienes poder para mandar
en lo sobrenatural para que mi siervo sane. Entendiendo Isabel cuál es la limitación del llamado de Juan y cuál es la designación del llamado de Juan y la designación del llamado de Yeshua. Ella reconoce ambas posturas. Muy bien. Verso 44, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. La criatura era un bebé, un niño, no nacido. Y así lo traduce el Nuevo Testamento, interlineal griego-español de Francisco La Cueva. La palabra griega es brefos. En el siguiente capítulo 2, verso 12, lo tenemos presente. Bien, la misma palabra se usa del niño Jesús. Hallaréis al niño, brefos, envuelto en pañales. Hallaron a María y a José, al niño, brefos, acostado en el pesebre. Se traduce niño. ¿Sí? Bien. Hechos 7:19 y Primera de Pedro 2:2. Lucas no distingue entre el niño no nacido y el niño nacido. ¿Para qué hacemos este juego de palabras? Una vez que es concebida, la vida se protege. La vida desde el vientre fue dada por Jehová y nadie tiene el derecho para interrumpirlo. Oye, Jehová. En los dos casos, él le dice brefos. Desde luego, Juan era un ser humano, ¿verdad? Juan tenía 6 meses de vida y todavía estaba en el vientre de su madre, pero saltó de alegría, sentía emoción. En la actualidad, millones de personas no quieren admitir que tal criatura es un bebé, un ser humano. Dicen que es un feto, una mera masa de tejidos como un tumor que pueden ser extirpados, abortados, muertos, al gusto de la madre y de su doctor. Gloria a Jehová, qué gran estupidez. Por eso que el Señor nos da su palabra para que nosotros defendamos la vida. Yeshua HaMashiach ha venido para que tengamos vida y sea vida en abundancia. Con esta porquería del COVID, los que mueren son el 1%, el 2% y ya tenían otras patologías. Pero nadie habla de los millones de abortos que se siguen practicando con todo y pandemia. Y ahora el número es mayor aún. Porque entre la vagancia que ha instaurado esta pandemia en el ocio, pues se copula más. Bendito sea el Señor. Bienaventurado la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Comparemos con Hebreos 11:11. Es necesario, preciosos Reyes Santos, cuando estudiamos la designación del Evangelio de hoy, ver cómo en el cuerpo de Yeshua HaMashiach cada uno de los hijos cumple su mandato. Recordemos cuando Pedro le dice a Yeshua, ¿qué va a pasar con Juan? Yeshua le responde, tú lo tuyo, apacienta mis ovejas. Si yo quiero que este se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué te importa? En el cuerpo místico de Yeshua HaMashiach, cada uno de nosotros recibimos una asignación. Y como doulos, simplemente debemos desarrollarla tal cual Jehová nos la pidió y nos las encargó por medio de Yeshua. Pronóstico. Continúa el capítulo con la respuesta de María en Lucas 1, del 46 al 56.
Ofrenda de alabanza de parte de María, que es notable por su teología y por el uso del Antiguo Testamento. Ella era una jovencita, tal vez de unos 13 años de edad, que así como todas las personas de su época, no tenía una transcripción personal de las Escrituras. Su familiaridad con la palabra de Dios debió haber venido de oír, leerla con regularidad en la sinagoga. Se arraigó en su corazón y estaba disponible en su mente cuando abrió su boca en alabanza y adoración. Cerrando con el nacimiento de Juan en Lucas 1, 57 al 66, Jehová actúa de manera compasiva y redentora en la historia humana. Su veracidad, gracia y poder brillan claramente a través de los acontecimientos narrados aquí. La exhibición de esos atributos motivó el estallido intenso y aleccionador de alabanzas de parte de Zacarías. Lo vemos en Lucas 1, del 67 al 80. En el 80 dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Primera de Samuel 2:26. Y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel, para empezar su ministerio a la edad de unos 30 años. Muy bien. Pasamos al control del pronóstico. Las promesas de Jehová se cumplirán como ocurrió en la vida de María. Jehová es soberano. Logra sus propósitos por medio de sus siervos, dispuestos y obedientes, como pasó a través de María. Sin tener en cuenta las repercusiones y los riesgos potenciales, María reposó fielmente en el propósito soberano de su Salvador y Dios. Esa es su verdadera magnificencia. Dios aún está haciendo su obra hoy día por medio de su pueblo que confía en Él. Isaías 26:3, Proverbios 29:25. Debemos obedecer la palabra de Jehová. Salmo 119:17. ...67 y 101, los versos 17, 67 y 101. Mateo 7:24, Lucas 11:28, Santiago 1:25. Y se somete humilladamente como esclavos obedientes a la voluntad divina. Josué 24:24, Salmo 119:35. Preciosos reyes santos, amados, si nosotros fuimos renovados en Jehová, porque hemos nacido a partir del Espíritu que se nos fue dado, estamos ligados por el vientre con Yeshua, para que a imitación de Yeshua cumplamos la voluntad de Jehová en esta tierra por amor de su nombre, guardando su palabra. El que es el Verbo habita en nosotros por su neuma, por su Espíritu, con el cual fuimos unidos en uno solo al entrar en pacto de amor con Él. Yeshua habita en cada uno de nosotros y debemos ser testigos fieles que lo dan a conocer por su testimonio de vida. Preciosos reyes santos, el Ruach HaKodesh dirige los pasos de los hijos de Jehová. Como lo vemos, nosotros estamos llamados
a vivir creyendo a las promesas de Jehová, perseverando continuamente en ellas, pero no estamos capacitados para hacerlo en la carne. El Espíritu da la certeza a nuestro espíritu que somos hijos de Jehová y por tanto coherederos con Yeshua. Y por ello, día a día, nos animamos a guardarnos continuamente en la santidad, para que llegada la parucía, nos halle Yeshua caminando conforme nos guía el Ruach HaKodesh en la plenitud de la voluntad de Jehová, Padre y Señor nuestro. Preciosos reyes amados, el Salmo nos muestra el carácter del hijo fiel, nos muestra el carácter del creyente. Todo el Salmo 80 nos denota a uno que está continuamente expectante en que las promesas se cumplan. Está continuamente expectante. Por eso comienza diciendo: escucha, pastor de Israel, que guías a José como un rebaño. Tú que te sientas en los querubines, resplandece delante de Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta tu valentía, ven y sálvanos. Es un clamor para ver la vuelta, para ver la parucía, para ver la visitación, para tener al Emmanuel, a Jehová habitando entre nosotros, para tener la materialización del tiempo milenial. Esa es nuestra postura de cara al fundamento escatológico de lo que viene. Lo que viene es el juicio de perdición para los desobedientes, pero es el juicio de salvación para los que, como el Salmo, aclamamos contundentemente de que las promesas que Jehová ha hecho para los que guardan su palabra es un festín, es una bondad, es una alegría. Por eso dice: ven y sálvanos, oh Jehová Sabaoth, o sea, Dios de los ejércitos. Es hora de que regreses. El Salmo es un clamor. Mira de lo alto del cielo y contempla, visita esta viña y protégela, ya que tu derecha la plantó. Sigue siendo el clamor por: ven, amado mío, ven, amado mío, ven a mí, esposo mío. Ven y sálvanos, colócanos a salvo, puesto que hemos guardado tus pactos, creemos fielmente en tus promesas, y aquí estamos adelante de la parousia, para entonces entrar en el banquete eterno contigo. Continúa el Salmo diciendo: que tu mano apoye al hombre que hace tus obras. Interesante, ahí no dice que tu mano apoye al que tiene la intención, al que dice en su corazón: te amo, Dios mío, pero sigo pecando. No. Dice que tu mano apoye al hombre que hace tus obras, al Hijo del Hombre que has hecho fuerte para ti, a uno que vive en su espíritu, obedeciendo los mandamientos, guardando el testimonio de Yeshua, ofreciéndose voluntariamente para poner por obra lo que Jehová demanda. El verso 19, que es el verso que utilizamos para el complemento de la ley espiritual, culmina diciendo: ya no nos apartaremos más de ti, nos harás revivir y tu nombre invocaremos. Una hermosura. No nos apartaremos más de ti. Por eso que dice el Apocalipsis que Yeshua viene por nosotros para la eclesía, pero no por pecado, sino para dar cumplimiento a la consumación que inició en el Calvario, cuando dijo: consumado es, y exhaló. Ahora viene a la materialización de la consumación con la eclesía, que ha guardado en todo el tiempo de la dispensación de la gracia, y aún desde antes,
que se ha ceñido a vivir de acuerdo a los mandamientos de Jehová, siendo asistido por el Ruach HaKodesh. Preciosos reyes amados, solo hay victoria en Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Preciosos reyes amados, oramos al Padre por su fidelidad, por la fidelidad que pusieron en marcha, obrando conforme a lo que estipenda su palabra. Oramos por los hijos obedientes que trajeron sus ofrendas en las fiestas de primavera y de otoño, en las fiestas del Señor, en los ensayos proféticos de Jehová. Por ello, le pedimos al Todopoderoso que la sobreabundancia de su amor traiga bienes de bendición para sus espíritus, almas y cuerpos, y no solamente lo de ustedes, lo de todo su clan y toda su descendencia, sus 1000 generaciones de pacto. Jehová Padre Santo, tú que no te dejas ganar en generosidad, venimos delante de ti en este Shabbat victorioso, clamando para que tu gracia, para que tu amor, para que tu bondad repare para cada uno de tus hijos todas las bendiciones declaradas en Deuteronomio 28, por cuanto se aferran con todo un anhelo para hacer vida los mandatos de tu palabra en obras tangibles. Ellos están aquí representados en esta mesa de pacto. Tenemos sus nombres y hoy queremos, Señor, que sean honrados de acuerdo a tus promesas, por cuanto se movieron en obedecer tu palabra, al igual que Abraham. Tú les reconoces como justos en tu presencia. Ese es el designio de tu amor para los que te buscan y guardan tus mandatos. Jehová Padre amado, te pedimos por cada uno de los clanes, de las casas de Bellavista, de las Margaritas, de Federación, que han tenido a bien traer sus diezmos y sus ofrendas para cada una de las fiestas, y han venido con un corazón dispuesto voluntariamente. A los que ha sido perfeccionado el amor, dales con crece en amor, y tu generosidad no tiene límites. Te alabamos y te bendecimos, Jehová, te damos gracias, porque grande es la obra de salvación, de protección, de prosperidad que llevas a cabo en la vida de tus hijos fieles. Te damos las gracias en Yeshua HaMashiach, Señor nuestro, por cada uno de ellos. Amén, amén y amén. Padre de la gloria, preciosos reyes santos, les recordamos darle like y hacer el comentario. No es solamente el like, también es el comentario. El discípulo sigue, escucha la voz y sigue la disciplina. Preciosos reyes amados, para que el mensaje sea propagado y muchos más participen de la hermenéutica de la palabra de Jehová libre de contaminación. Preciosos reyes santos, tenemos el llamado de amar al prójimo como a nosotros mismos. Son bendecidos para bendecir. Solo hay victoria en Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo como David. Yo danzo como David. David danzaba como cordero de la mañana. David danzaba como cordero de la mañana. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se